Buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros, amigos y amigas. Estamos transmitiendo desde Trollhättan, en Ámsterdam, dentro del contexto de Piñera a La Haya, que es un contexto muy interesante porque una serie de grupos europeos se han puesto de acuerdo para poder insistir que es importante, no solo para Chile, sino también para la comunidad internacional, que se juzgue a Piñera por los crímenes de lesa humanidad que se empezaron a producir desde el estallido social en Chile en octubre de 2019 y que lamentablemente han traído como consecuencia una serie de violaciones a los derechos humanos. Y como todos sabemos, es muy importante reparar a las víctimas, pero también que una sociedad se haga cargo de comprender que para poder generar un proceso democrático debemos todos comprometernos con reconstituir el corazón de una sociedad, lo que significa reparar en términos concretos, mediante juicio y castigo, a quienes han cometido crímenes, sobre todo profundamente violentos durante estos 2 últimos años, que tienen como consecuencia no solo cientos de personas, sino miles de ellas que han sido lesionados en sus ojos, han sido víctimas por balines. Debemos recordar que 105.000 balines y balas fueron disparadas las 2 primeras semanas del estallido social en Chile. También tenemos compañeros que han sido violados sus derechos humanos en distintos lugares, pues mediante detenciones profundamente macabras, compañeras que han sido violadas, niños que han sido quemados, etc. En ese contexto, y en el contexto, como señalaba, del encuentro de Piñera en La Haya en Europa, que se concentra acá en Ámsterdam, una serie de organizaciones han configurado este conversatorio en el cual nos encontramos presentes, tanto físicamente en Ámsterdam, cosa que le agradecemos a los compañeros que se encuentran aquí en este importante centro, como también aquellos que se encuentran en la plataforma web, mediante Facebook y el Zoom. Bien, el conversatorio que iniciamos se denomina Aspectos claves de la denuncia al presidente Piñera en la Corte Internacional por crímenes de lesa humanidad. Voy a nombrar a las organizaciones que están en esta convocatoria en específico, la cual también quiero señalar que lo de Piñera La Haya se extiende a mañana, una manifestación en La Haya misma, donde se va a entregar una carta simbólica reafirmando nuestro derecho a denuncia al presidente Piñera. Bueno, y las organizaciones que están en esto son Pensamiento y Praxis por Chile, Unión de Chilenos y Chilenas en el Exterior, el Frente Cacerola, el Grupo de Apoyo a los Presos Políticos de Chile, CEDOLANDA, y colaboran FIPGAR, Fundación Internacional Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, CCHDH, la Coordinadora de Mujeres Chilenas de la Región Exterior, CIELA, el Centro de Investigaciones Estéticas Latinoamericanos de la Universidad de Chile, La Ventana, el Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía, Bergen de Noruega, Cabildos de Bremen, el Comité Chile-Noruega, Carpe Diem, Collectif, una pyme, Chile Despertó Internacional, el canal de TV 8, el Grupo de Iniciativas por la Libertad de las Presas y Presos Políticos y Chile Mejor sin TLC. Y quisiera agradecer a todos los compañeros que están en esto, principalmente a Rodolfo Vázquez, de Apadrinamiento de los Presos Políticos de la Revuelta Chilena, chilenos residentes en Holanda, a Rosana Fuentes, de Pensamiento y Praxis y Unión de Chilenas y Chilenos en el Exterior, a Juan Carlos Castro y los compañeros del Frente Cacerola, a Verónica Castro, del Grupo de Apoyo a los Presos Políticos de Chile, CEDOLANDA, y a Rodolfo, que se encuentra aquí en la parte técnica y que es un camarógrafo profesional que está también ayudándonos en esta labor, y a compañeros de Holanda. Bien, la acusación a la Corte Penal Internacional fue interpuesta en abril, si no me equivoco, y corresponde a una denuncia que, como hemos señalado anteriormente, tiene que ver justamente con una serie de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile, que son miles.
Estas violaciones a los derechos humanos han sido denunciadas por los familiares y las víctimas, pero muchas de ellas han pasado como, digamos, crímenes comunes, por lo cual tienen muchas de ellas también como consecuencia que no ha habido ningún juicio muy claro y simplemente han sido sancionadas, digamos, como crímenes comunes. ¿Mm? Esto ha llevado a que evidentemente no haya ningún tipo de justicia y que se haya perpetrado a través del tiempo una serie de acciones bastante criminales, no solamente de parte de Carabineros de Chile, sino también del Ejército. Y nosotros hemos visto, digamos, una política de Estado, aun cuando el Estado chileno lo niegue, que se ha mantenido consecutiva a través del tiempo, lo cual ha dado como consecuencia también que tengamos presos políticos. Ahora bien, nosotros acá tenemos a los protagonistas de la denuncia en La Haya y vamos a organizar este conversatorio de la siguiente manera. Primero va a haber una presentación general de lo que ha sido la denuncia y después una serie de preguntas dirigidas tanto a dos personas que son trascendentales en este proceso y que son parte de la presentación de la denuncia. Nos referimos a Carlos Margota, que es de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, CCHDH, y Rodrigo Lledó, que es abogado de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Antes de pasar a conocer sus currículum, quisiera señalar que la denuncia también ha sido interpuesta por la Asociación Americana de Juristas y el Centro de Ricerca et Elaborazione per la Democracia, CRED. Bien, Carlos Margota, al cual acá tenemos presente, es abogado de derechos humanos desde hace 37 años, profesor universitario y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos desde el año 2018. Con Carlos he tenido la ocasión de participar en muchos otros conversatorios, pero los conversatorios han sido consecuencia de la actividad política que hemos realizado los últimos 2 años, que han tenido frutos positivos porque ha permitido, digamos, que las víctimas puedan dar a conocer sus tragedias, digamos, y buscar soluciones prácticas en la realidad. Y agradecemos a Carlos siempre su colaboración en este tipo de conversatorios, que son conversatorios muy humanos y son conversatorios que ayudan efectivamente a Chile. En el caso de Rodrigo Lledó, que se encuentra también con nosotros, es abogado, director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, miembro del panel de expertos independientes para la definición de ecocidio, fue jefe del área jurídica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y es abogado de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura. Fue abogado de la Comisión sobre Política y Tortura de la Comisión Vales. También he de señalar la alta colaboración de Rodrigo Lledó durante estos 2 años. Él ha sido una persona que ha colaborado desde España para que nosotros podamos tener acceso a justicia. Rodrigo ha colaborado también con organizaciones como la Agrupación de Detenidos Desaparecidos y ha estado presente en conversatorio y en contacto directo con las víctimas de pérdida de visión. Queremos agradecer su presencia. Muchas gracias a Rodrigo y también a Carlos Margota. Bien, vamos a hacer una pequeña contextualización de cómo se da la denuncia y para ello vamos a invitar a Carlos Margota a conversar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muy buenas tardes para quienes están en Europa, muy buenos días todavía para quienes están conectados desde Chile. Junto con agradecer esta invitación y al mismo tiempo felicitar a sus organizadoras por esta actividad que se realiza en el marco de la conmemoración del segundo aniversario del inicio de la revuelta social, y junto con saludar a Rodrigo Lledó a través de la pantalla,
quisiera en primer término recordar junto a ustedes las 31 muertes asociadas al estallido social, a los 33.765 heridos, a los 951 torturados, a las 195 mujeres agredidas sexualmente en recintos policiales, a las 465 víctimas de trauma ocular, a Gustavo Gatica y Fabiola Campillay cegados por disparos de policías y al casi centenar de presos de la revuelta que aún permanecen injustamente encarcelados. A todos ellos quisiera que le dedicáramos esta actividad. En segundo término, me gustaría señalarles que la presentación de la denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tuvo tres motivaciones principales para nuestra institución. En primer lugar, la historia reciente de nuestro país nos obliga a no repetir lo ocurrido en materia de impunidad respecto de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la aplicación de la política de exterminio por parte de la dictadura cívico-militar que asoló nuestro país durante 17 años. Y por lo tanto, busca que los grandes y verdaderos responsables de lo ocurrido en materia de crímenes contra la humanidad, ocurrido a partir de octubre del 2019, sean juzgados y sancionados por la Corte Penal Internacional, evitando con ello se repita la impunidad de nuestra historia reciente. En segundo término, tuvimos presente que se aproximaba un proceso constituyente y pensábamos que debíamos dar una señal clara en cuanto a que la nueva convivencia democrática que se aspira a construir debe fundarse en la justicia y en el pleno respeto a los derechos humanos, y no en la normalización del crimen y la impunidad. Y en tercer lugar, por cierto, que de los antecedentes reunidos tuvimos la certeza que se cumplían los presupuestos exigidos por el Estatuto Roma para activar la competencia de la Corte Penal Internacional. Es así como la denuncia persigue establecer la responsabilidad y la consecuente sanción a las máximas autoridades civiles, militares y policiales por su participación en la comisión de crímenes contra la humanidad descritos en el artículo 7º del Estatuto Roma, como los asesinatos, la tortura, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, como las mutilaciones y los traumas oculares, y la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional cometidas en el marco de un ataque generalizado sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Cabe tener presente que debe entenderse por ataque contra una población civil cuando se cometen múltiples delitos como los señalados de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política. Al respecto, cabe tener presente un reciente informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, creada en enero del 2020, para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, que arribó a las mismas conclusiones que consignamos en nuestra denuncia. En efecto, la Comisión Investigadora concluyó en su punto 4 que los actos cometidos por los agentes del Estado investigados constituyen actos ilícitos que, de acuerdo al Estatuto de Roma y a la Ley 20.357, configuran crímenes de lesa humanidad y que pueden ser considerados como parte de una política de Estado cuyos actos de represión han tenido por finalidad castigar y desincentivar a la población civil que ejerce su legítimo derecho a la protesta. Hasta ahí la cita del informe. En cuanto a la generalidad o sistematicidad exigidos, cabe tener presente que diversos informes constataron la gravedad de las violaciones de los derechos humanos cometidas con ocasión de las protestas y manifestaciones, las que reúnen las características tanto de generalidad, criterio cuantitativo que se concreta con la masividad de los hechos denunciados y su extensión a lo largo del tiempo y del territorio nacional. Y también concurre el requisito de la sistematicidad, pues se relacionan con la existencia de un patrón identificable y una estructura de actuación concreta, esto es, la respuesta armada policial ante dichas manifestaciones. En cuanto a la responsabilidad de los superiores jerárquicos, el artículo 28 del Estatuto de Roma permite atribuir responsabilidades de los delitos
no solo por la comisión directa, sino también por no adoptar medidas para evitar la comisión de los crímenes o de detenerlos. Así se sanciona al que sabía o debía saber que se estaban cometiendo dichos crímenes por personas bajo su autoridad y no ejerció un control apropiado respecto a sus actos, habiendo hecho caso omiso de información que indicaba que se estaban cometiendo los delitos. Al respecto, es necesario relevar lo señalado por los denunciados al momento de prestar declaraciones ante la fiscal Claudia Peribansis, designada por el fiscal nacional para investigar las causas iniciadas por querellas interpuestas por crímenes contra la humanidad, que están descritos y sancionados en la ley 20.357, que es una ley espejo del Estatuto Roma y que fuera aprobado el año 2009, el mismo año que se ratificó precisamente el Estatuto Roma y que permitió reconocer la competencia de la Corte Penal Internacional. En todas las declaraciones prestadas por los denunciados, declaraciones que queremos llegar a la brevedad al fiscal de la Corte Penal Internacional, resaltan elementos que permiten tener por cierto y de manera indubitada que al momento de la comisión de los crímenes denunciados existía conocimiento en cada una de las personas denunciadas que las conductas eran parte de un ataque generalizado sistemático dirigido contra la población civil y que en razón de las circunstancias que enfrentaban en ese momento debían saber que se estaban cometiendo dichos crímenes e incluso que en su calidad de jefe y autoridades tuvieron la intención de que las conductas fueran parte de un ataque de ese tipo, tal como lo señalan los artículos 7º y 7.1 del Estatuto Roma. Respecto de las declaraciones prestadas por Sebastián Piñera específicamente, él señala haber adquirido conocimiento de los hechos consistentes en los ataques perpetrados por los agentes del Estado, especialmente por Carabineros de Chile, y conocimiento del creciente número de personas víctimas de esos ataques con resultados de pérdida de visión parcial e incluso total, producto de mutilaciones, explosiones de globos oculares u otras formas de ataque. Es en virtud de dichos conocimientos que señala haber adoptado algunas decisiones que de otra manera no se explican, como el supuestamente instruir el inicio de los sumarios administrativos ante el eventual abuso en el uso de la fuerza, el poner a disposición de todos los antecedentes al Ministerio Público o el separar de las funciones operativas a los funcionarios involucrados en los hechos. Con la perspectiva del tiempo, hoy sabemos que nada de eso ocurrió, pero lo relevante es que da cuenta que él tenía conocimiento de los ataques contra la población civil y que efectivamente las consecuencias de los señalados ataques no podían ser otras sino la violación de los derechos humanos de las y los habitantes de nuestro país. A este respecto es interesante también consignar el informe que publicó hace 2 días atrás Amnistía Internacional, titulado Responsabilidad penal por omisión de los mandos con ocasión de los crímenes cometidos durante el estallido social. El que en sus conclusiones señala que los antecedentes fácticos disponibles permiten encontrar indicios serios para exigir responsabilidad penal a las autoridades y mandos de las instituciones involucradas en el control del orden público por su falta de actuación en los violentos hechos ocurridos tras las manifestaciones. Señaló además este informe de Amnistía Internacional que, cito, esta cultura institucional de la impunidad fue avalada por un discurso inflamatorio del Ejecutivo, que demonizó la protesta caracterizando a los manifestantes como un enemigo poderoso, organizado y despiadado, lo cual promovió y posibilitó los diversos crímenes cometidos con ocasión del estallido. Hasta el día de hoy se siguen repitiendo conductas de uso desproporcionado de la fuerza y el gobierno mantiene un discurso de apoyo irrestricto a Carabineros que incluso llega a negar la gravedad de lo sucedido hace 2 años o la necesidad de abordarlo de manera estructural. Por último, respecto de la cuestión de complementariedad, esto es que la Corte Penal Internacional son los competentes si los órganos nacionales no investigan ni sancionan, cabe señalar que los órganos competentes para ello, el Ministerio Público y el Poder Judicial, no cumplieron con su deber, que es el segundo presupuesto exigido para recurrir a la Corte Penal Internacional. En efecto, el Ministerio Público informó en su momento que se denunciaron a lo menos 11.488
graves vulneraciones a los derechos humanos. De ese total, el Ministerio Público renunció a la persecución penal del 55% del total de las denuncias, las que se dieron por concluidas y archivadas por vía administrativa, sin investigación ni mucho menos culpables. Y solo un 45% de ellas se mantienen activas. Ya este solo hecho basta para configurar la imposibilidad o falta de disposición para investigar los crímenes que permitan activar la competencia complementaria de la Corte. Contrasta lo señalado con lo ocurrido con las causas iniciadas en contra de los presos políticos de la revuelta. El Ministerio Público tomó la decisión de no perseverar, facultad que tiene la Fiscalía para cerrar una causa, en tan solo un 2% de los casos vinculados al proyecto de ley de indulto, en contraste con el 55.02% de las causas cerradas por violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales durante el estallido, de los cuales hay que recordar 541 de un total de 1.076 corresponden a causas por violación a los derechos humanos contra niños, niñas y adolescentes ocurridas en el contexto de la revuelta. Cabe agregar a lo señalado que el fiscal nacional se comprometió en su cuenta pública de abril de este año a darle prioridad a las causas por violación a los derechos humanos. Sin embargo, el reciente informe anual de derechos humanos correspondiente al año 2021 de la Universidad Diego Portales reprocha al Ministerio Público por su tardanza en aplicar medidas para avanzar en las investigaciones, lo que ha disminuido la posibilidad de esclarecer los hechos. Tampoco ha creado la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que anunció la misma oportunidad. Y respecto a la actuación del Poder Judicial, cuyo deber es administrar justicia, del total de las causas vigentes por violación a los derechos humanos, en solo 4 de ellas se han dictado sentencias condenatorias, y en ninguna de ellas ha sido con una pena efectiva de cárcel para los agentes del Estado involucrados. En suma, si analizamos los tribunales, fiscalía, policía e instituciones de orden público, nos encontramos que corresponden específicamente con lo establecido en los párrafos 2 y 3 del artículo 17, que entiende el no querer o no poder investigar o procesar a alguien como la falta de disposición para actuar o el actuar insuficiente, reflejado en evitar que se establezca la responsabilidad penal de los individuos, situación que es grave, dada la entidad de los crímenes y la participación de autoridades, existiendo una demora injustificada en el proceso, ausencia de formalizaciones y condenas. En definitiva, los fundamentos jurídicos y fácticos que tuvimos presentes para interponer la denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional han demostrado su justeza, por lo que esperamos que avance el procedimiento y culmine finalmente con una condena que envíe a los responsables de tan graves crímenes al único lugar posible, la cárcel. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Si le parece pertinente hacer alguna acotación a Rodrigo Lledó, le damos la palabra. Sí, bueno, muchísimas gracias también por la invitación. Mientras digo unas palabras iniciales, porque me gustaría ver si es posible que el administrador me permitiera compartir pantalla para poner un par de láminas, ¿no?, de PPT para hacer esto un poquito más dinámico. Pues ahora estoy de hospedador. Pues lo que yo voy a hacer, pues, a ver, ¿dónde está? Aquí. Básicamente es intentar, no sé si se ve bien, intentar un poco explicar en palabras quizás sencillas lo que hemos hecho las organizaciones que hemos presentado la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Quizá un poco lo que ha dicho Carlos, pero intentaré no repetirme y si no, pues me disculpan, porque ha sido muy completa la exposición de Carlos. Entonces, de todas maneras, yo quisiera intentar explicar en palabras sencillas o en términos sencillos, digamos, esto no es lo que ustedes tienen que ver, esto es lo que hay que ver. En palabras sencillas, lo que más o menos ha dicho Carlos, ¿no? O sea, ¿qué es un crimen de lesa humanidad? ¿Por qué nosotros creemos que
Piñera, su gobierno y todos los demás ha cometido un crimen de lesa humanidad. Pero antes, pues, yo quería simplemente hablar de algunas pequeñas palabras en relación a la fecha en la que estamos. Estamos entre dos fechas emblemáticas. Por una parte, que ya lo ha dicho Carlos, mañana es el 18 de octubre, se cumplen 2 años del llamado estallido social. Yo no sé si ese es el nombre más apropiado, pero es el nombre por lo menos con el que ha trascendido hasta acá lo que ha ocurrido en Chile, el despertar, digamos, de la conciencia de nuestro pueblo. Y por otro lado, pues el día de ayer se conmemoraron 23 años de la detención de Pinochet en Londres, y como la fundación donde yo trabajo lleva el nombre de Baltasar Garzón, para nosotros siempre es una fecha emblemática, porque también produjo un cambio importante en el derecho penal internacional, y este año hemos querido recordar a Juan Guzmán Tapia, y Juan Guzmán Tapia, ustedes saben, fue el juez del caso Pinochet en Chile, y que ha fallecido este año, lamentablemente, y pues esperar que en primer lugar lo que ocurra sea que los tribunales chilenos investiguen, ¿no? Tal como ocurrió en el caso Pinochet, donde lo que ocurrió a nivel internacional hizo que hubiese un estímulo a nivel interno, yo esperaría que fueran los tribunales chilenos los que investigaran. Si eso no ocurre, si se produce el fracaso de la justicia en Chile, pues entonces ya está la denuncia presentada, ya está puesta, y pues esperamos que entonces sí lo haga la justicia internacional. Y lo otro que quiero decir como palabras preliminares es manifestar públicamente de parte de nuestra fundación y Baltasar mismo, porque fue él incluso el que me lo comunicó, nuestra enorme preocupación por la militarización del territorio mapuche hoy en el sur de Chile, ¿no? Y bueno, nada más por mi parte, simplemente en esta parte inicial saludarlos, agradecerles. Yo también vivo en el extranjero, igual que la mayoría de los que están aquí, y también sigo con mucha preocupación lo que ocurre en nuestro país. Y bueno, Carlos ha hecho una exposición muy larga, entonces pues muy completa además, entonces no quisiera yo repetirme, y yo lo dejaría entonces hasta aquí como una cosa inicial, introductoria, y ya pues cuando me toque el turno explicaré un poco por qué, con palabras sencillas, creemos que se configura el crimen de lesa humanidad, para que todo el mundo lo pueda entender. Eso es. Muchísimas gracias, Rodrigo. Yo creo que ha sido bastante completa esta introducción en cuanto, digamos, a poner en el tapete de que evidentemente se produce una situación en el Estado chileno donde todos sabemos no se respetan los derechos humanos, pero la justicia no actúa, digamos, en Chile en coherencia, por lo tanto la demanda a nivel internacional, en la Corte Penal Internacional, corresponde a una necesidad en cuanto no hay justicia en Chile. Como señaló Rodrigo, esperamos que pudiese dentro del futuro haber justicia, pero lo cierto es que se torna una zona complicada, y eso vamos a conversar con los ponentes. Pero yo quisiera, antes de que entremos en las preguntas, invitarlos a ver a todos ustedes 2 saludos que han enviado 2 personas muy relevantes. Una de ellas es Baltasar Garzón, que envía unas palabras de apoyo, no solamente, digamos, por lo referente a la denuncia en La Haya, sino también a 2 años del estallido. Sus palabras son a todo Chile. Y la segunda presentación corresponde al eurodiputado Miguel Urbán, que ha sido uno de los más relevantes personajes políticos de Europa, que ha llevado a la Unión Europea a denunciar lo que sucede en Chile, y que también en este momento, digamos, tiene firmado junto a 30 eurodiputados una carta que señala que no es viable el tratado de libre comercio con Chile, por cuanto dañaría mucha zona nuestra, y eso es muy interesante de visualizar estos personajes que también colaboran con nosotros y que hacen que sea posible, por lo menos, que seamos visibles como sociedad y que este tipo de denuncias también sean relevantes. Los dejo con las palabras de ambos y luego entramos en la sección de preguntas. Muchas gracias. Queridas amigas y queridos amigos de Chile, 2 años han pasado de aquel estallido social
de aquel esfuerzo colectivo que costó vidas e integridad física. 2 años de lucha, 2 años de combate, a todos los niveles. Me siento orgulloso de haber estado con todos y cada uno de vosotros, en el corazón y en la realidad, en lo jurídico y en lo político. Mucho ánimo, mucha fuerza, y estoy seguro que estos cambios sociales que habéis iniciado con el esfuerzo y con la sangre triunfarán y harán un Chile más grande, más habitable y más humano para todos y para todas. Soy Baltasar Garzón. Desde España, un gran abrazo solidario. Soy Miguel Urbana, eurodiputado, miembro de Anticapitalistas. Prácticamente 2 años después de la revuelta chilena del 18 de octubre, yo creo que a nadie le queda ninguna duda de que Piñera es un criminal. Hemos visto cómo Piñera ha sacado el ejército para luchar. ¿Contra quién? Contra un enemigo interior. ¿Y quién es el enemigo interior? Contra su pueblo. Pero también recientemente hemos visto cómo Piñera no solo era un criminal, sino que también era un ladrón, que evadía y que eludía impuestos. Y lo hemos visto con los Pandora Papers. Y ahora vemos justamente cómo Piñera, para intentar evitar que le hagan un recusatorio, para intentar desviar la atención, militariza una vez más el Walmart. Desde aquí queremos no solo condenar esta militarización del Walmart, no solo condenar a Piñera, sino sobre todo saludar y apoyar la iniciativa de los chilenos en el exterior que van a llevar a Piñera donde se merece. ¿Y dónde es? Al Tribunal Penal de La Haya, para que respondan por sus crímenes. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ingresar a lo que corresponde a la zona de preguntas y en lo posible vamos a tratar de contestar algunas preguntas a las compañeras y compañeros al final. Dependiendo, digamos, si tenemos un tiempo razonable para ello. Agradezco desde ya su comprensión, porque las preguntas son un tanto difíciles de contestar, entonces nos podemos alargar. Entonces, gracias. Bien, la primera pregunta va a ser para Carlos Margota. Queridos amigos, y la pregunta es, Chile. ¿cuál es la actual situación de los 2 derechos años humanos han en pasado Chile, que tú ya lo de aquel señalaste, pero estallido respecto social, de la fecha de aquel presentación de la esfuerzo denuncia colectivo que costó ante la Corte Penal vidas Internacional? e integridad ¿Ha habido física? cambios? 2 años de Sabemos lucha, que hay 2 años de combate, también en a este todos momento los estamos en niveles. zona Me siento orgulloso de presidenciales, haber entonces estado te pregunto con todos y cada en uno ese de sentido vosotros. si, dado que hay un interés de ciertos partidos políticos de no violar los derechos humanos porque haya votaciones adecuadas para ello, te instalo esta pregunta. Carlos, por favor. Bueno, la situación no ha variado sustancialmente en materia de violación de derechos humanos, a pesar de que sí podemos determinar de que la cantidad de casos ha disminuido producto de que efectivamente la cantidad de violaciones de derechos humanos han disminuido en función de la pandemia, que ha hecho que la gente tenga que guardarse en sus casas. A pesar de ello, han existido manifestaciones de todas maneras, aun cuando han sido cuantitativamente menores, pero el gobierno sigue utilizando la represión policial en contra de quienes se manifiestan en las calles. Y fundamentalmente con la grave transgresión denunciada ya en su momento a los estándares internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza. Las investigaciones no avanzan y de las únicas 4 sentencias, como lo señalaba, condenatorias dictadas en las 3.158 causas abiertas, ninguna lo fue con una pena efectiva de cárcel. Y en contraste, permanecen aún privados de libertad en inaceptables condiciones carcelarias casi un centenar de jóvenes presos de revuelta, producto del abuso de la prisión preventiva, la vulneración de la presunción de inocencia y las formalizaciones arbitrarias. Por último, cabe tener presente lo ya señalado en cuanto a que el gobierno sigue incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos en todos los planos. Las políticas migratorias y los actos de barbarie que conocimos de la ciudad de Iquique y el estado de excepción constitucional decretado en la macrozona sur
con fuerte presencia militar, sin lugar a dudas, son claras muestras de ello. En definitiva, Linda, tal como lo señalamos en nuestra declaración pública de ayer, el balance en materia de derechos humanos no es nada alentador. Rodrigo, ¿tú quieres también, tienes algo que decir sobre este tema? Gracias, No, Carlos. Carlos tiene mucha más información que yo. Al estar allá uno está más pendiente o más al tanto de varias cosas. Desde fuera no todo llega aquí, o uno no se puede informar igual de bien. Lo que a nosotros, como ya he dicho, nos preocupa sobremanera es sobre todo la militarización del territorio mapuche. Eso nos parece una cosa extraordinariamente grave. Es un estado de emergencia constitucional, de excepción constitucional que entendemos que no está justificado y que solamente busca criminalizar a quienes buscan justicia territorial, digamos, de un expolio ancestral. Pero bueno, ese quizás es otro tema, pero es parte de Chile y es un motivo de preocupación también por parte de nosotros y en especial por Baltasar. Como yo he dicho, pues me enteré por Baltasar de este tema, ¿sí? Él se enteró primero que yo, a pesar de que yo estoy al tanto siempre de lo que ocurre y mirando lo que ocurre, y él está especialmente comprometido, digamos, con la protección del pueblo mapuche y muy preocupado por esto que está sucediendo. Bueno, vamos a entrar en la segunda pregunta que va dirigida a Rodrigo Lledo, pero indudablemente que vamos a pedir también la opinión de Carlos Margota. Agradecemos, Carlos, lo que ha señalado. Es bastante triste lo que comentas, en el sentido de que evidentemente no había un mejoramiento de la situación. De hecho, en el caso de los presos políticos, tenemos la circunstancia que no se sabe el número concreto muchas veces de cuántos son presos políticos de la revuelta, por cuanto los expedientes están manejados por Gendarmería de una manera bastante peculiar. Entonces, a algunos se les instala, digamos, se les instala como delincuentes, no como presos políticos, obviamente tal. Entonces se producen situaciones que por lo menos para la ciudadanía común y corriente, de la cual soy parte, genera, digamos, una situación compleja de visualización de cómo van los temas en términos muy concretos. Bien, para Rodrigo Lledó, la pregunta es la siguiente, son dos preguntas en una. ¿Por qué delito se ha denunciado ante la Corte Internacional Penal a Piñera y a los demás altos cargos de gobierno, carabineros y ejército? ¿Y cuál es la imputación concreta sobre Piñera? Bueno, un poco Carlos lo ha mencionado ya en su exposición muy completa. Entonces yo intentaré un poco explicar qué es el crimen de lesa humanidad desde una perspectiva quizá un poquito más técnica, pero también acercándola al conocimiento general. Voy a hacer intentaré hacer una labor de pedagogía, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que el crimen de lesa humanidad, que es el que se ha imputado a Piñera, pues hay precedentes ya en el siglo XIX, ¿no? Sobre leyes de humanidad, ¿no? Está la Declaración Conjunta de 1915 sobre la masacre del pueblo armenio cometida durante la Primera Guerra Mundial, y ahí hay antecedentes, se habla de crímenes contra la humanidad y la civilización. Pero sin duda que el crimen cristaliza a propósito de la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, en el Tribunal de Nuremberg, ¿no? En el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. Aparece también en el Tribunal de Tokio, como no, aparece en el proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, que tiene un largo recorrido desde 1948 hasta que finalmente es reconvertido o fusionado con el proyecto paralelo de Corte Penal Internacional. Y bueno, también está recogido en el Estatuto de los Tribunales para la Yugoslavia y Ruanda de los años 90, finalmente a finales de los 90, en el año 98 queda en el Estatuto de Roma, como no podía ser de otra manera. Es interesante señalar que hay un proyecto de convención sobre crímenes de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad es el único que no tiene
una convención de los crímenes tradicionales de la Corte Penal Internacional. El genocidio lo tiene, los crímenes de guerra tienen también, bueno, y este no lo tiene, ¿no? Pero sí se está trabajando en una iniciativa para que sí haya una convención, sobre todo para abarcar aspectos más bien preventivos. Entonces, bueno, la definición del crimen de lesa humanidad han habido varias, digamos, en este recorrido, breve recorrido que he hecho, y hay otras también, ¿no? Y a nivel interno, cada estado define cómo, de alguna manera u otra, cómo entiende el crimen de lesa humanidad. El ideal es que sea exactamente igual o muy similar, o incluso quizá un poquito más amplio, a nivel interno que a nivel internacional. No siempre ocurre, a veces los estados se les reprocha de que no tipifican internamente de la misma forma que a nivel internacional. Algo de esto se ha criticado también con la ley chilena que incorpora los crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero no me voy a detener en eso, sino que voy a ir derechamente a los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es el crimen de lesa humanidad? Es tal como está definido en el Estatuto y por el que se ha denunciado a Piñera y a los demás. Es un ataque generalizado contra la población civil o también un ataque sistemático contra la población civil. Y entonces, ¿qué entendemos por población civil? Aquí ahí el término es un poco equívoco, porque el crimen de lesa humanidad surge de la mano de los crímenes de guerra, y por tanto, al surgir de la mano de los crímenes de guerra hay un lenguaje un poco belicista que no necesariamente es el que corresponde aplicar en este caso. Al contrario, el crimen de lesa humanidad se puede cometer sobre todo en tiempo de paz, pero también se puede cometer en tiempo de guerra. Entonces, bueno, es un ataque a la población civil. ¿Qué entendemos por población civil? La población civil es cualquier grupo de personas que no sean combatientes. Al respecto, aquí ha habido bastante discusión a nivel de los tribunales internacionales. El Tribunal para la Yugoslavia, en el caso Martic, sin embargo, fijó ya que todo el que no sea combatiente, ¿sí?, es población civil. Y en el caso de que no estemos en tiempo de guerra, que estemos en tiempo de paz, pues cualquier persona que no ejerza el poder estatal es población civil. Ahora bien, por ataque, ¿qué entendemos por ataque? La jurisprudencia reiteradamente por ataque ha señalado que es la comisión múltiple de una serie de casos, de estos casos hechos subyacentes, porque el crimen de lesa humanidad se define a partir de la comisión de ciertos actos que vamos a ver al final, que se denominan hechos o actos subyacentes. Hay otras denominaciones, pero esta es la que en general es la más extendida, ¿no? Y entonces esta serie de actos tienen que ser repetidos en el tiempo y ya tienen que ser o bien de carácter generalizado o bien de carácter sistemático, pero repetidos en el tiempo, ¿no? Los elementos de crímenes ha dicho que no hace falta que estos actos sean parte nuevamente de un ataque militar, sino que basta con que sea un ataque a la población civil, que podrá ser de cualquier otro tipo, pero no militar. Si es militar, o sea, podrá ser o no militar, es lo que quiero decir. Basta con que sean violaciones a los derechos humanos. Por generalizado, ya más o menos lo ha esbozado Carlos. Generalizado es, pues, aquí hay un elemento cuantitativo, ¿no? Se determina que una gran cantidad de casos, una gran cantidad de víctimas. ¿Cuál es el número? Pues se tendrá que determinar caso a caso. Y aquí, en este elemento generalizado, pues ha sido criticada nuestra presentación por algunos juristas, particularmente por Alicia Gil, que es una profesora de la UNED de Derecho Penal Internacional, bastante conocida y reconocida aquí en España, pero también es sabido que es bastante conservadora. Y ella ha criticado. Hay un informe que ha elaborado para el gobierno de Chile diciendo que aquí no hay crímenes de lesa humanidad porque no hay un ataque generalizado, porque son muy pocos casos. ¿Sí? Bueno, el otro característica que puede tener el ataque es sistemático, generalizado o sistemático. No tiene que ser conjuntivo, sino que es disyuntivo, generalizado o sistemático. Bueno, y sistemático es, pues, un acto que es sostenido en el tiempo, que hay un patrón de conducta, también lo ha dicho Carlos, este es el elemento cualitativo, ¿no? Hay un patrón, hay una sistematicidad que es según la cual se repiten estos casos, ¿sí? Entonces se ha criticado también que no hay una sistematicidad, que son hechos aislados, que son sucesos aislados. Sin embargo, pues ya tal como lo ha expuesto muy bien Carlos, vemos que estos casos no son sucesos aislados. La policía no se manda sola, la policía es jerarquizada y hay un patrón, ¿no? Hay un patrón de comportamiento por parte de la policía. Y la prueba de esto es que hubo un momento en que se decidió cambiar los protocolos. Es decir, que se estaba siguiendo un protocolo que violaba derechos humanos, ¿sí? Y se le observó por parte de una serie de informes
informes internacionales de que aquí se están violando derechos humanos, y la policía decía, pero es que yo sigo el protocolo. Bueno, que el protocolo viola derechos humanos. Aquí está, entonces, el carácter sistemático, ¿no? Se sigue un protocolo que sistemáticamente viola derechos humanos. Por otro lado, hay un requisito adicional. En la conferencia de Roma, cuando se negocia el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pues se transó, ¿no? En cuanto a si era generalizado y sistemático, como querían muchos estados, o bien generalizado o sistemático. Bueno, finalmente triunfó la opción más amplia, que es o sistemático, pero lo que hubo que pagar a cambio de que fuera la letra O y no la letra I, fue precisamente la definición que está en el 7.2 del Estatuto de la Corte, y es que esto tiene que obedecer a una política de Estado. Este ataque a la población civil tiene que formar parte de una política de Estado, y entonces de esa manera se aceptó que fuera disyuntivo. Ahora bien, hay discusión en este punto a nivel internacional si se trata de un requisito adicional o se trata de una característica del elemento sistemático, donde naturalmente tiende a influir mucho más. Bueno, más allá de este debate, en jurisprudencia en un sentido y en otro, lo concreto es que hay que cumplir con este requisito de que sea parte de una política de Estado. Sin embargo, esta política de Estado, entendemos nuevamente, voy al protocolo y voy a una serie de actos, de sucesos, no hace falta que esta política de Estado sea formalizada en un decreto. Extermínese a todo el pueblo judío, por ejemplo, ¿no? Ese decreto nunca existió o no se tiene constancia de ese decreto, de la solución final, pero se sabe que esa política existió. Bueno, pues lo mismo uno puede decir en otros contextos. No hace falta que sea una orden formal, que haya un documento formal que así lo acredite. Se puede acreditar de distintas maneras, y los hechos mismos, en este caso, entendemos nosotros, que acreditan que efectivamente que hay una política de Estado, precisamente porque hay un patrón de conducta, precisamente porque hay unos protocolos que fueron modificados bastante después. Esos protocolos estuvieron en vigor durante mucho tiempo después de que fueron observados por los organismos internacionales, ¿no? Y luego, cuando se cambian estos protocolos, tampoco es que hayan sido la maravilla. Esos nuevos protocolos también eran bastante cuestionables y en algunos casos se los saltaron, ¿sí? No siguieron esos protocolos. Pues bueno, no me enredo mucho más, voy a los hechos subyacentes, es decir, tenemos un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Y estos hechos subyacentes, pues son los siguientes, y ya me dirán ustedes si es que se cumplen o no. Y aquí voy a compartir pantalla para no aburrir tanto, ¿no? Para que veamos algo diferente y que no solamente sea mi cara. Pues aquí está la definición que decía, ¿no? Ataque generalizado sistemático, y aquí están los hechos subyacentes. Asesinato. Se discutió esto del asesinato, incluso en los tribunales chilenos, pero hoy se entiende que es homicidio. Basta con que sea doloso, no el homicidio culposo, no el homicidio a lo mejor con dolo eventual, pero sí el homicidio doloso. No hace falta que sea un asesinato en propiedad. Es un problema de traducción, ¿sí? de los tratados internacionales que están originalmente redactados en inglés. El exterminio, en este caso no tenemos una situación de exterminio. Esclavitud, pues tampoco la tenemos. Deportación o traslado forzoso de la población, tampoco. Encarcelación u otra privación grave de la libertad. Aquí, sí, la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Pues las normas fundamentales de derecho internacional que nosotros estimamos son las del debido proceso, evidentemente, ¿no? Y estimamos que en este caso, pues todas las declaraciones de ilegalidad de la detención que se produjeron en ese tiempo, o todos los casos que no fueron pasados a control de detención, pues son detenciones que infringen esta situación. Y luego se han producido una serie de absoluciones, ¿no? Una serie de absoluciones también, entiendo, en los tribunales de garantía o los tribunales de juicio oral. No sé si han llegado a juicio oral o no, a lo mejor no por la pena. Pues nosotros entendemos que aquí hay encarcelación en violación de normas internacionales. Tortura, ¿cómo no? Por supuesto que han habido casos de tortura, ya Carlos incluso ha dado los números exactos, ¿no? Violencia sexual, distintos tipos de violencia sexual. También ha existido violencia sexual. Persecución a un grupo o una colectividad con identidad propia. En este caso sí podríamos hablar del pueblo mapuche, pero no a lo mejor de las personas que están en el estallido social como un grupo con identidad propia, aunque esto podría ser eventualmente discutible. Desaparición forzada de personas, pues sí la hubo, sí la hubo. Según yo entiendo,
No hay hoy día personas que estén desaparecidas, pero sin embargo sí hubo personas que en su momento estuvieron desaparecidas por 4, 5, hasta 10 días, creo recordar, ¿no? Y técnicamente entonces se configura el delito de desaparición forzada. Después dejó o sea, se consumó, ¿verdad? Porque deja de estar desaparecida la persona aparece, pero aparece en una comisaría, aparece golpeada, aparece tirada por allí, pero el delito se configuró, el delito de desaparición forzada se configuró, en este caso, por tanto, también tenemos una desaparición forzada. El crimen de apartheid claramente no, porque eso es discriminación institucionalizada, discriminación racial institucionalizada, y finalmente la letra K, que son donde cabe todo lo demás, otros actos inhumanos de carácter similar, que son básicamente atentados graves contra la integridad física o psíquica de la población. En este caso, claro que tenemos una serie de personas severamente lesionadas, ¿no? Incluso, además de las personas que han perdido la vista, hay personas que han quedado postradas en cama, ¿no? En fin, de por vida. Entonces, bueno, eso es. Y aquí, este señor que está acá, este señor se llama Tomoyuki Yamashita, que es el general japonés, que fue juzgado después de la Segunda Guerra Mundial, fue juzgado por una comisión militar de Estados Unidos en Japón. No es propiamente el Tribunal de Tokio, sino que es uno de los juicios subsiguientes que se llaman, ¿no? Existieron juicios subsiguientes en Alemania y también existieron juicios subsiguientes en Japón. Y este fue juzgado en uno de estos juicios subsiguientes. La jerarquía fue juzgada en el Tribunal de Tokio, pero los otros, los que no eran de tan alto rango, fueron juzgados en estos juicios subsiguientes. Y entonces a este señor, su defensa fue, mire, mis soldados, es verdad, en la masacre de Manila, es verdad que mis soldados violaron mujeres, mataron civiles, mataron niños, etcétera, etcétera. Es verdad todo eso, pero yo pues les di la orden de que no lo hicieran, pero no me hicieron caso, ¿sí? Y esto, como se dice aquí en España, esto no coló, ¿sí? Esto no fue admitido. Lo que dijo aquí en la Corte, la Comisión Militar de Estados Unidos, que lo juzga ahí en Japón, es decir, mire señor, usted no ejerció mando, deliberadamente no ejerció mando. Y si usted no sabía lo que estaba ocurriendo, pues usted tenía la obligación de saber, ¿sí? Bueno, esta es la figura que se conoce hoy día como responsabilidad por el mando, que está después recogida en los proyectos de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, luego en el Tribunal para Ruanda y para la Yugoslavia aparece recogida esta figura, y hoy día aparece recogida en el artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y es esto precisamente lo que se le imputa a Sebastián Piñera. Es decir, usted sabía lo que estaba ocurriendo, sabía que estaban pasando estas cosas. No hace falta esperar a que Naciones Unidas le diga cosas. Esto aparecía en las noticias, digamos, aparecía por las redes sociales, desbordaba la información, ¿no? Y él precisamente sabía. Y si no sabía, pues tenía el deber de saber. Y una vez que sabía y no cumplió el deber de saber, o no cumplió el deber de saber, pues tenía el deber de tomar medidas para evitar que esto sucediera, ¿no? Se tomaron medidas pues muy tardíamente, casi ya poquito antes de que estallara la pandemia. Pero todo eso que ocurrió desde el inicio hasta que no se tomaron esas medidas, como fue cambiar algunos protocolos y ese tipo de cosas, ya uno puede discutir si fueron más eficaces o no, o más reales o no, pues todo eso que ocurrió durante todo ese periodo, pues configura, entendemos nosotros, el crimen de lesa humanidad. Y lo último que quiero decir es que efectivamente nosotros somos conscientes de las críticas que se han hecho a nuestra iniciativa, por supuesto que sí. Se dice que esto no es comparable con lo que ocurrió con los nazis, no es comparable con lo que hizo Pinochet. Bueno, en algún punto hay comparación, ¿sí? En algún punto hay comparación, y estamos conscientes de que quizás estamos en crímenes de lesa humanidad que no son tan graves como lo que ocurrió en Nuremberg, como lo que ocurrió en Tokio, como lo que ocurrió en el caso Pinochet, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo sí se configura, y como se configura, pues cumpliendo ese deber legal, deber ético, pues nosotros como Fundación Internacional Baltasar Garzón, como FIBGAR, pues decidimos sumarnos y colaborar en esta iniciativa desempeñada sobre todo por la Fundación, o sea, por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y por las otras organizaciones que también se sumaron y que presentamos la denuncia. Lo último que quiero decir es que esta es una segunda denuncia. Hubo otra antes, ¿no? De Ignacio Bachmann. Ignacio Bachmann, que es profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Sevilla. Él pues presentó junto con otro grupo de personas también otra denuncia previamente, a los pocos meses del estallido social. Yo creo que en noviembre, diciembre
de 2019. Nosotros pues nos tomamos más tiempo, pero la denuncia que hemos presentado pues está bien fundada, tiene casos y casos y casos, una recopilación enorme que ha hecho la misma gente, digamos. Y aquí veo a Carolina Cubillos, que participó también, es parte de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que realizaron una labor de recopilación de casos tremenda, ¿no? Para poder fundar muy bien esta denuncia. Y bueno, es una lástima saber que a lo mejor la Fiscalía de Chile está pensando en investigar a Piñera por los robos o por los papeles de Pandora, ¿no? Y que no haya tenido la misma actitud en los casos de la denuncia por violaciones a los derechos humanos. Se repite lamentablemente algo muy parecido a lo que ocurrió en el caso de Pinochet, ¿no? Donde mucha gente fue leal a él hasta que aparecieron las cuentas en el Banco RIG y aparecieron las joyas donadas por las señoras de bien, ¿no? Para reconstruir Chile, y esas joyas pues se las había quedado la misma Lucía Díaz de Pinochet. Bueno, aquí lamentablemente pues parece que el dinero también importa más que los derechos humanos, y la Fiscalía está poniendo empeño en investigarlo, y el mundo político incluso, ¿no? Se está poniendo de acuerdo en a lo mejor, perdón, ya acabo, ya acabo. Compañeros, por favor, si pueden apagar los micrófonos, porque estamos escuchando. Hay ruido de fondo porque alguien tiene el micrófono Ruido de encendido. fondo, gracias. Pero el administrador puede silenciarlos. Bueno, que decía que acabo con esto, ya no doy más la lata, y gracias por la paciencia. Pues eso, que finalmente el mundo político tampoco tuvo, no sé, la claridad o la decisión de presentar una acusación constitucional contra Piñera en medio del estallido social, cuando estaban ocurriendo estos hechos, sino que lo hace ahora, o lo quiere hacer ahora, entiendo, y perdónenme si no estoy bien informado, cuando se han sabido todos los papeles de Pandora, ¿no? Lamentablemente, esto también debo decirlo. Con esto acabo, pues no sé si he sido claro o no. Muchas gracias por la posibilidad, y pues nada más de mi parte, de momento. Muchísimas gracias, Rodrigo. Yo no sé si Carlos quieres hacer alguna acotación. La acotación que tú haces, y también puede intervenir Rodrigo en mi consulta, si le parece pertinente, es lo siguiente. Efectivamente, como lo ha expresado Rodrigo, hay una situación muy particular. El gobierno chileno actuó muy rápido, sobre todo las 2 primeras semanas. Fue muy brutal la situación. O sea, se dice que Pinochet actuó muy violentamente, pero se demoró 3 meses, digamos, una violación sistemática de los derechos humanos de manera profusa. Pero Piñera actuó en 2 semanas de una manera muy brutal. Entonces se configura una situación de Estado represivo muy particular en la contemporaneidad, donde en ese corto tiempo de 2 semanas tuvimos mujeres violadas, gente sin ojo, etc. Fue una cosa realmente violenta, era como vamos a parar esto y lo tenemos que parar de una sola vez. Y después de eso, como lo expresan ustedes dos, hace una práctica sistemática que un poco, claro, encubierta. Se produce como una situación que en democracia, comillas, en la democracia que tenemos, aparece todo este escenario tan brutal. Quedo atenta a sus comentarios. No, yo pienso que la exposición de Rodrigo es suficientemente completa, Linda. Quizás sí agregar, ¿no? De que lo que uno veía en esas imágenes que llegaban por todos lados, los que vivimos fuera, ¿no? Nos vimos abrumados por las redes sociales, por todo lo que llegaba. Lo que uno veía allí era que la policía tenía la intención de dañar al manifestante, ¿sí? El caso más paradigmático, quizás de los últimos más graves, ¿no? Donde este chico es arrojado por el río Mapocho hacia abajo, por el puente hacia abajo, ¿no? Pero hay una intención de dañar, y se veía en una imagen tras otra, la intención de dañar. Esa intención de dañar, eso es criminal, ¿sí? Porque la policía no puede dañar. Si hay un delito que se está cometiendo, tiene que ir a detener a la persona. Pero luego se dañaba a la persona y quedaba en el suelo ahí tendido, todo herido, y ellos se iban como campantes, no tan campantes, como si fueran matones, ¿no? Bueno, eso es configurador, digamos, de los ilícitos que estamos señalando, ¿no? Ahí no hay otra intención que dañar al ciudadano, a las personas que tenemos derecho. Es eso.
Está silenciada, Linda. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, y esta está dirigida a Carlos Margota. Obviamente, como hemos dicho, Rodrigo Lledó en este caso puede responder después de la intervención de Carlos si le parece pertinente. Carlos, ¿hay posibilidades reales de justicia en Chile? ¿O tendremos que dejar todo esto a la justicia internacional? Hacemos esta pregunta también a la luz de lo que tú has señalado y del documento que virtió hace poco vuestra comisión, donde dice que no había una transformación muy radical, digamos, en cuanto a que se hayan acelerado los procesos judiciales, que tú, y lo que has expresado tú también en tus palabras en este conversatorio. Mira, yo creo que en el corto plazo hay muy pocas posibilidades de que se haga verdadera justicia, reparación y garantía de no repetición. Yo pienso que las expectativas que uno pudiera tener en el marco del trabajo que pudiera hacer la Convención Constitucional, que está elaborando un nuevo texto constitucional que fije los marcos de la nueva convivencia democrática a la cual todos aspiramos. Y nosotros esperamos que en esa discusión se haga cargo la Convención Constitucional no solo de tener los derechos humanos como el marco de referencia obligatorio, digamos, al momento de escribir el nuevo texto, sino que además se haga cargo de las deudas del pasado. Mire, dentro no solamente ha habido falta de verdad y justicia, reparación respecto de los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar que asoló nuestro país durante 17 años, sino que además las principales garantías de no repetición que se le exigen a los estados postdictatoriales no han sido cumplidas por el Estado de Chile después de 30 años de transición. Particularmente me refiero a la reestructuración de las Fuerzas Armadas y la policía, y en específico, respecto a la pregunta, la necesaria reforma del Poder Judicial. Nosotros vimos cómo durante 17 años el Poder Judicial jugó un rol de cómplice de los victimarios por la política de exterminio que implementó la dictadura cívico-militar. Y se requería, y tal como lo señala también el Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos, se requiere que los estados postdictatoriales hagan una reforma profunda al Poder Judicial. ¿Para qué? Para que los nuevos integrantes de este importante poder del Estado, que está llamado a ni más ni menos que administrar justicia, sean personas que estén cualificadas suficientemente, con una fuerte adscripción a los valores de los derechos humanos y a la democracia. Esa tarea y esa garantía de no repetición no fue hecha durante 30 años de transición, como he señalado. Y las secuelas, efectos y consecuencias de que el Estado haya incumplido ese deber fundamental, bueno, lo tenemos hoy día a la vista. Ya no voy a repetir las frías cifras que dan cuenta del comportamiento totalmente asimétrico que ha tenido tanto el Ministerio Público como la Justicia al momento de enfrentar los casos de violación de derechos humanos y la prisión política en el marco del estallido social. Nosotros más bien, repito, tenemos que tener la confianza de que la Convención Constitucional se haga cargo y finalmente siente las bases en el nuevo texto constitucional de un poder judicial, repito, con adscripción a los valores democráticos, con un fuerte compromiso con la democracia y con el respeto de los derechos humanos. Esa es nuestra apuesta. En el más corto plazo, la verdad es que no tenemos ninguna expectativa porque no hay ningún dato concreto, real, que nos haga pensar de que se abrir paso la justicia en nuestro país. Muchas gracias, Carlos. Rodrigo, ¿tienes algo que nos puedas aportar? No, totalmente de acuerdo. Quizá ahí en ese punto, la reflexión que hago yo es que si uno mira el informe Rettig y mira las recomendaciones del informe Rettig, uno puede ver las que no se han cumplido
y cómo esa hoy día nos pasan factura. Y hay otras recomendaciones del informe Rettig que más o menos se han cumplido y uno ve que más o menos la cosa ha funcionado, pero no del todo como uno quisiera. Me explico. El informe Rettig decía que tenía que haber un ombudsman o algún defensor del pueblo, alguna entidad similar. Tenemos el Instituto Nacional de Derechos Humanos, reportó casos, documentó casos, pero no ha funcionado todo lo bien que se esperaba, no ha estado a la altura de lo que se esperaba, ¿no? También se recomendaba allí separar o reducir la justicia militar, la competencia de las fiscalías militares en favor de la justicia civil. Bueno, eso sí ha ocurrido y eso sí se ha plasmado, digamos, en que todos los casos están en la justicia civil. No hay casos de protestas que estén en la justicia militar, ¿no? Eso es muy bueno, pero claro, la justicia civil tampoco es que haya estado a la altura de lo que se esperaba. Ya lo ha dicho Carlos muy bien, pues la conducta no ha sido la misma cuando en respecto de los presos, digamos, como respecto de los militares y policías que han sido acusados de violar derechos humanos. Y así, una serie de instituciones que uno puede mirar. Otra recomendación, recuerdo, por ejemplo, que era hacer clases de derechos humanos o incorporar en el currículum los derechos humanos de la policía y del ejército. Bueno, pues yo no tengo constancia que hayan clases de derechos humanos en el ejército, a lo mejor sí los hay, pero si los hay, pues son teóricos y no son prácticos. Eso sí lo sé en Carabineros, que hay un par de cursos de derechos humanos, pero esos cursos son teóricos. Entonces, más bien, ellos tienen la teoría, pero no ha bajado eso al protocolo policial. Claramente tuvieron que cambiar los protocolos, ¿no? No hay un protocolo policial que que pase el filtro de los derechos humanos. No es una policía ciudadana, no es una policía de cercanía, es una policía que está, como decía antes, para agredir al ciudadano. Eso era muy, muy, muy claro, ¿no? Una policía militar que no ha pasado ese filtro de los derechos humanos. Por eso yo creo que celebro que entiendo que la Convención Constituyente lo que ha hecho es decir, digamos, que Carabineros tiene que ser reemplazado por una institución policial que sea verdaderamente democrática, ¿no? Muchas gracias tanto a Carlos como a Rodrigo por su intervención. Y ahora vamos a hacer una pregunta que va para los dos. Como acaba de hablar Rodrigo, podría comenzar Carlos, y que es una duda generalizada. Todos quisiéramos que fuera muy rápido lo que sucede en la Corte Internacional de la Haya, pero sabemos que los procesos son lentos y antecedentes de ellos es todo lo que hemos visto, digamos, con diferentes dictadores. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las expectativas respecto de la denuncia presentada? ¿Hay posibilidades de condena a Piñera y demás denunciados? ¿Y cuánto se toma esto, más o menos? Gracias. Bueno, mira, en primer lugar, si solo se consideraran los fundamentos jurídicos y fácticos de que dan cuenta la denuncia que hemos presentado, sin lugar a dudas que estaríamos convencidos de que esta iniciativa culminará exitosamente con una condena a Sebastián Piñera y los demás denunciados. Porque creemos justamente en la solidez de nuestros argumentos. De momento estamos además presentando antecedentes adicionales a objeto de que en esta etapa del procedimiento en que se está haciendo un examen preliminar por parte del fiscal de la Corte para determinar si va a solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte se abra una investigación formal, estamos acompañando antecedentes adicionales que vayan reafirmando todo lo que señalamos en la denuncia, para, repito, lograr el éxito que todos esperamos. Y así como ya presentamos el informe de la comisión investigadora, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados, de la cual hacía referencia, por la importancia que tiene esto, porque el informe en sus conclusiones señala que los actos investigados constituyen crímenes contra la humanidad y que además se deben a una política de Estado, cuyos actos de represión, ¿no es cierto?, han tenido por finalidad castigar y desincentivar a la población civil que ejerce
su legítimo derecho a la protesta. Y en estos días vamos además a acompañar un escrito con las declaraciones de Sebastián Piñera y las demás autoridades políticas y policiales indagadas por parte de la fiscal nombrada por el fiscal nacional para investigar los hechos denunciados en las distintas querellas por crímenes contra la humanidad que han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía. Solo tener presente que nosotros, solo como Comisión Chilena de Derechos Humanos, hemos presentado 45 querellas por crímenes contra la humanidad. Ahora bien, junto con estas declaraciones vamos también a acompañar la acusación constitucional que se ha presentado hace días atrás, a la cual se ha hecho mención. ¿Y por qué? Porque contiene una descripción muy clara de cómo Sebastián Piñera ha hecho uso de las instituciones de nuestro país y la dirección del gobierno para impulsar no solo sus negocios personales, sino para encubrir la comisión de delitos. Y en dichos encubrimientos no ha dudado en usar el cargo para presionar a las instituciones del Estado encargadas de investigar y acusar, para juzgar y sancionar específicamente a los fiscales del Ministerio Público para ocultar evidencia importante relacionada con la comisión de los delitos de cohecho, soborno y negociaciones incompatibles. En fin, reitero, nosotros estamos convencidos de que si se tomara solo el mérito de los antecedentes que acompañamos y que hemos ido agregando en estos meses, obviamente la denuncia tendría que abrirse paso y terminar con una condena. Esperamos que así sea, esperamos que prontamente el fiscal llegue a la convicción de que deba solicitar, ¿no es cierto?, la apertura de una investigación formal y avance. Y a pesar de que los señalados por Linda, en cuanto a que efectivamente son procesos largos, extensos, estamos convencidos que finalmente va a terminar y va a llegar a buen puerto. Ese yo creo que es el deseo, el anhelo mayoritario de no solamente los familiares y las víctimas y los organismos de derechos humanos, sino que del conjunto de la sociedad. Y yo esperaría además que de todo y cada uno de los integrantes del planeta, en tanto cuanto los crímenes denunciados, se trata precisamente de crímenes contra la humanidad, que por lo tanto los afectados en su comisión son precisamente cada uno de los integrantes de la humanidad. Muchas gracias, Carlos. Rodrigo. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Yo, pero quisiera, digamos, también ya lo he dicho, que fueran los tribunales chilenos los que actuaran, ¿no? Allí hay un elemento del que lo hemos mencionado, pero quizá muy a la pasada, que es el principio de complementariedad. En cuanto en materia de derechos humanos, está el tema de agotar los recursos internos, pero en materia penal internacional está el principio de complementariedad, que no es exactamente lo mismo, pero para estos efectos, para entendernos, opera más o menos de manera similar. O sea, los primeros que son los llamados a hacer justicia son los tribunales chilenos. Si ellos no pueden o no quieren, entonces actúa la justicia penal internacional. Y por eso es que también se presentó esta denuncia cuando nos dimos cuenta de que no estaban queriendo, ¿no? Cuando se habían cerrado una serie de casos, cuando se habían archivado una serie de casos, y vemos que no hay una voluntad real, ¿no?, de investigar todas las violaciones a los derechos humanos que han acontecido. De todas maneras, los tribunales chilenos siempre tienen la posibilidad. Yo no sé si hay que esperar a que cambie el gobierno, a que tengamos una nueva constitución, a que haya una reforma íntegra al Poder Judicial, como mencionaba Carlos. Si eso ocurre y se hace justicia en Chile, pues sería el ideal, ¿no? Si eso no ocurre, está la Corte Penal Internacional, y bueno, los antecedentes que se seguirán presentando, pues me parece fantástico que así sea, porque tienen que acreditar no solamente el tipo penal o las violaciones a los derechos humanos cometidas, sino que también, y sobre todo, que los tribunales chilenos no están actuando. De momento sabemos que no lo están haciendo. Veremos qué pasa cuando cambie de gobierno. Sabemos que el Poder Judicial chileno es sensible al poder político, por decirlo amablemente, ¿no?
permeable al poder político, y no es del todo lo independiente que quisiéramos. De allí está, por ejemplo, el caso, no puedo dejar de mencionarlo, del juez Urrutia, ¿no? El juez Urrutia, que ha sido sancionado, ¿sí? por haber sido un juez que opina de una manera imparcial y de manera diferente a como opina la jerarquía del Poder Judicial. Y entonces eso es una violación grave, digamos, de la independencia judicial, que tampoco puede pasar desapercibida y que por supuesto que está también mencionada en la denuncia, como un hecho, junto con otros, que muestra que el Poder Judicial en Chile no está a la altura de las circunstancias y no está en condiciones de hacer real justicia. De todas maneras, aún así, todavía tiene la posibilidad, y ojalá lo hiciera, pero bueno, también me consta que hay fiscales y jueces, otros jueces también, que intentan hacer justicia. También no puedo dejar de mencionar a la fiscal Jimena Chong, ¿no? Que fue incluso amenazada de muerte por formalizar al carabinero que empujó a este chico por el río Mapocho hacia abajo. Lo formalizó por homicidio, ¿sí? Con dolo. Y entonces fue amenazada de muerte, ¿no? Eso también demuestra la falta de, a lo que se exponen los fiscales que quieren ser realmente independientes. En fin, eso de momento. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Yo creo que todos los que estamos presentes acá estamos conscientes que la denuncia que se ha hecho a la Corte Internacional Penal para juzgar no solo a Piñera, sino a sus cómplices por delitos de lesa humanidad, lo que están haciendo también es una presión a la justicia chilena, que justamente, como ustedes señalan, no ha actuado a la altura. Entonces, la denuncia tiene una triple fuerza. Una, que por un lado presiona a la justicia chilena denunciando que efectivamente no cumple no solo la legislación chilena, sino los tratados internacionales. Por otra parte, se produce una esperanza del pueblo de Chile de que podamos tener justicia, quizás no pronto, pero en un tiempo razonable. Y por otro lado, también la comunidad internacional visualiza esto como un gesto muy importante, por cuanto lo sucedido en Chile, si lo normalizamos, si esa violencia horrible que sigue cometiéndose se normaliza como parte de los procesos democráticos, esto podría ocurrir en cualquier parte del mundo. Entonces la denuncia coloca el acento en detener este tipo de práctica en gobiernos que supuestamente se llaman democráticos. Entonces, en ese sentido, digamos, se agradece profundamente la denuncia que han realizado. Ahora bien, los compañeros y compañeras que están en Chile, los amigos y amigas que están luchando para la transformación democrática del país, cumplen una misión muy importante, pero también los chilenos en el exterior. Y en primer lugar, quiero agradecer a todos los compañeros que están presentes en distintas organizaciones, pero por otro lado, también nosotros queremos saber vuestra opinión respecto a cómo podemos colaborar, y en ese sentido le pregunto primero a Carlos y después a Rodrigo, ¿qué podemos hacer los chilenos en el exterior para contribuir a un buen resultado de la denuncia? ¿En qué podríamos estar? Sabemos que tenemos que estar en una lucha sistemática bastante tiempo, pero también hay otras etapas. Bueno, yo diría que hoy, al igual que ayer durante la dictadura de Pinochet, los chilenos y chilenas que se encuentran residiendo en el extranjero pueden jugar un papel muy relevante. En primer lugar, bueno, lo que se está haciendo, entre otras cosas, con esta actividad, digamos, dar a conocer la denuncia en su entorno y ojalá también a los parlamentarios y autoridades políticas del lugar donde viven, ¿no? Es muy relevante que se sepa de la existencia de esta denuncia contra un presidente de la República actualmente en ejercicio. En segundo término, yo creo que los crímenes contra la humanidad, tal como lo señala su nombre y tal como lo señalamos, deben importarle a todos los habitantes del planeta, cualquiera sea su nacionalidad. Por lo tanto, instar porque no queden impunes es una obligación de todos y todas, y especialmente quienes ocupan cargos públicos en los respectivos países. Por eso que es muy relevante socializar
dar a conocer la denuncia, su fundamento, e instar para que jueguen un papel activo las autoridades políticas de cada uno de los países. Y creo que, bueno, ya lo mencionaba Linda en la presentación, de un buen ejemplo concreto, un éxito, sin lugar a dudas, que es haber conseguido que 36 miembros del Parlamento Europeo expresaran su preocupación por la velocidad con que se desarrollan las negociaciones de la actualización de la asociación entre Chile y la Unión Europea. Creo que eso es tremendamente importante, porque dentro de su fundamento, fíjense que ellos dicen, esto es aún más cierto en el contexto chileno actual, tomando en cuenta que se han levantado preocupaciones sobre la legitimidad democrática del actual gobierno en términos de su cumplimiento de las normas y acuerdos internacionales de derechos humanos, a los que recientemente se agregan las revelaciones contenidas en los Pandora Papers. Bueno, estas son también las iniciativas a las cuales nosotros aspiraríamos que pudieran, ¿no es cierto?, contribuir a realizar en el extranjero los compatriotas que se encuentran, ¿no es cierto?, en los distintos países del mundo. Pero yo creo que lo más relevante y lo más importante es, si uno pudiera hacer una síntesis, es mantener en la memoria los crímenes cometidos, realizando todas las actividades tendientes a resaltar lo importante que es para las víctimas, su familia, la sociedad chilena y la humanidad toda, impedir la impunidad de tan graves crímenes, y que es el objetivo de la denuncia interpuesta ante la Corte Penal Internacional. Cabe tener presente, como ya se ha dicho, que estos procedimientos son extensos. Paso del tiempo muchas veces juega en contra de quienes luchan por la justicia y a favor de quienes promueven la impunidad a través del olvido. Muchas gracias, Carlos. Le damos la palabra a Rodrigo Lledó. Bueno, no tengo mucho más que agregar, los que estamos fuera, yo entre otros. Sin duda que tenemos el deber, digamos, de socializar esto ante la comunidad internacional. Hemos tenido apoyo aquí, recuerdo yo en el 2019, cuando ocurrió el estallido social, pues este tema se debatió incluso en el Congreso de los Diputados de España, ¿sí? O en una sala aparte, en una sala especial, pues el colectivo de Unidas Podemos acogió una actividad en la que estuvo Baltasar, pero también hubo otras personalidades de acá, como Joan Garcés, donde el tema central fue qué está pasando en Chile, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo con el llamado a no olvidar lo que ha ocurrido, a que nadie quede atrás, a que nadie quede solo, ¿no? Una vez que pase este gobierno, que haya un gobierno decente, y una vez que haya verdadera, no sé qué tan optimista ser con el proceso constituyente, pero con una nueva constitución y un nuevo sistema, pues estas personas deberían ser reparadas. No sé si amerita una comisión de la verdad, los hechos están clarísimos, y hay recopilaciones ya de víctimas y todo, pero esas víctimas deberían ser reparadas, tal como no hemos intentado no dejar atrás a las víctimas de la dictadura de Pinochet, pues tampoco deberíamos dejar atrás a las víctimas del gobierno, del régimen de Piñera, ¿no? Y en eso estamos todos convocados, incluso los que estamos viviendo fuera de Chile. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, esto se está transmitiendo. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Vale, esto se está transmitiendo por el Facebook de Unión de Chilena y Chilena en el Exterior y también por el Frente Cacerola, y se está grabando. Por lo tanto, va a haber un registro de este conversatorio. Bien, estamos entrando en la fase final. Yo creo que se han contestado las preguntas de algunos compañeros que la han expresado a través del chat. Claro que hay preguntas muy concretas, como por ejemplo respecto a los presos políticos y que a los chicos le están pidiendo firmar para salir, acusándose a sí mismos respecto de
de crímenes que muchas veces son montajes. Entonces esas preguntas están como pendientes y que pueden ser contestadas en esta última fase, donde Carlos Margota y Rodrigo Lledó van a tener un tiempo para poder finalizar sus ideas. También señalar que otros compañeros preguntan o dan cuenta de la complicidad de todo el Estado, no solamente de los altos cargos de Piñera, sino del sistema judicial y en realidad todo el sistema legislativo que ha permitido, digamos, esta violación sistemática de los derechos humanos al no actuar evidentemente en los plazos, tiempos adecuados y también al permitir en muchas circunstancias que las pruebas contra la gente o que las investigaciones, o sea, las pruebas contra los chicos que están detenidos como presos políticos o en su efecto investigaciones que se tendrían que haber realizado rigurosamente respecto a violaciones de derechos humanos no han sido, digamos, bien manejados, más bien se han distorsionado, digamos, las pruebas con el fin de disolver, digamos, todas las pruebas posibles para colocarlos como crímenes comunes. Quisiera en esta última etapa señalar que tal cual el conversatorio está grabado, también las palabras de Baltasar Garzón y Miguel Urbán. Y todo este material va a estar disponible para todas las organizaciones que lo soliciten y en ese sentido, como señalaban tanto Carlos Margota como Rodrigo Lledó, es muy importante que nosotros hagamos circular el material existente respecto de la demanda y que socialicemos esto, porque eso va a permitir efectivamente que podamos tener una fuerza a nivel internacional para que logremos justicia. Porque una cosa que es muy importante y quisiera destacar el valor de los dos abogados que están acá. El poner en escena en la Corte Internacional Penal lo que sucede en Chile es también posesionar al mundo, a Chile, en términos de que nosotros reclamamos democracia y justicia. Sin esa fuerza y esa voz que se produce en este tipo de demanda, nosotros quedaríamos invisibilizados como ocurre con otros países. Entonces se hace necesario persistir, tener una continuidad en el tiempo en cuanto a demandar justicia a través de nuestras manifestaciones en el exterior y evidentemente en el exterior debemos tener una continua colaboración con los compañeros que se encuentran en Chile, en las distintas organizaciones, y que en el caso, digamos, de Pensamiento y Praxis, Unión de Chilenos y Chilenas Exterior, mantenemos intacta porque así nos posibilita estar en contacto con la realidad. Bien, vamos a cerrar entonces este conversatorio con las palabras de Carlos Margota, al cual le pedimos que nos dé una serie de ideas que nos permitan, digamos, continuar juntos, proactivamente, en pro, digamos, de la justicia, tanto ellos como abogados y nosotros como ciudadanos. Gracias. Bueno, reiterar mi agradecimiento por la invitación y felicitar a los organizadores a través tuyo, Linda, y fundamentalmente a seguir trabajando en función de lo que nos ha unido durante todo este tiempo. Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, que son obligaciones internacionales del Estado de Chile que se encuentran incumplidas. Hoy, al igual que ayer, por lo tanto, no son caprichos los que estamos solicitando, sino que son incumplimientos de obligaciones internacionales. En segundo lugar, me parece que la urgencia del momento es obtener la libertad de los presos de la revuelta. Parece una inmoralidad a esta altura de que sigan casi un centenar de jóvenes chilenos y chilenas que están todavía privados de libertad, por razones totalmente injustificadas, por abuso de la ley, por el abuso de la prisión preventiva, por formalización arbitraria, por montaje realizado, por la invocación abusiva de la ley de seguridad del Estado, en fin. Pero fundamentalmente, a esta altura, por la indolencia y desidia de muchos senadores que, bajo el ropaje progresista, hoy día no dan el ancho para ponerse a tono con lo que es el respeto a los derechos humanos. Lamentablemente, llevamos mucho tiempo tramitando un proyecto de ley de indulto general en el Senado. Se encuentra estancado, como lo hemos dicho, injustificadamente. Eso nos parece de la máxima gravedad
y desde, por lo tanto, de la máxima urgencia, que pongamos en el centro de nuestras preocupaciones hoy día, realizar todo tipo de iniciativas tendientes a presionar para que ese proyecto de ley que busca precisamente la libertad de todo y cada uno de ellos, y poniendo término así a la violación a sus derechos humanos, sea finalmente aprobado. Yo creo que esa es la prioridad y ese es el llamado que nosotros hacemos. Y por último, solo reiterar de que esta pelea es larga, esta pelea va a ser extensa y por lo tanto requerimos del compromiso que sabemos existe de todo y cada uno de nosotros, pero queremos que persevere en el tiempo, porque es la única forma, repito, que esta denuncia no se diluya en el tiempo y en el olvido. Ese es el llamado y es la convocatoria que fraternalmente yo hago a todos y cada uno de ustedes. Y felicitaciones, repito, por esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Carlos. Doy la palabra a Rodrigo Lledó. Pues similarmente yo me sumo a las felicitaciones a los organizadores por esta iniciativa, por poder reunirnos los que estamos fuera en distintas latitudes, ¿no? Y totalmente de acuerdo en que esto es de largo aliento y en ese largo recorrido que nos espera por delante, pues si cabe, se intensificará una vez que Piñera deje de ser presidente, que será pronto, antes o después, digamos, pero en algún momento dejará de ser presidente y entonces habrá que intensificar probablemente todas las actividades que se están haciendo, porque lo que él ha hecho realmente, creo yo, es imperdonable. Es realmente imperdonable. Es una situación que reclama justicia y que los que estamos aquí, particularmente incluso Baltasar, que no ha estado físicamente, pero ha enviado su mensaje, su saludo, pues estamos comprometidos en que esto no quede en la impunidad. No puede quedar en la impunidad. Chile ya vivió una dictadura y esto que han hecho no puede volver a suceder. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y nos vemos en una próxima oportunidad. Hemos estado en esta etapa final. Queremos agradecer muchísimo a los participantes acá, a Carlos Margota, a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, a Rodrigo Lledó, de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Hemos escuchado las palabras de Baltasar Garzón y Miguel Urbán. Baltasar Garzón, abogado, que ha presentado junto a las personas que se encuentran con nosotros esta demanda internacional, junto a otros de sus colegas. Y también Miguel Urbán, eurodiputado de Anticapitalista, que como señalábamos al comienzo, ha tenido una voz muy determinante en la Unión Europea respecto a que se debe posesionar porque Chile tenga evidentemente justicia, verdad y democracia. Yo quisiera agradecer a todos los compañeros que se encuentran en esta plataforma, como lo hice al comienzo. Tenemos compañeros que están en Costa Rica, otros en Hamburgo, otros en Bremen. Tenemos compañeros de distintos lugares del mundo, pero también nos están visionando en distintos lugares del mundo y acá en el Folkhammer. Y desde acá queremos invitarlo a todos ustedes a una de las actividades que va a realizar mañana en la plataforma Piñera La Haya. Va a haber una manifestación final este lunes 18 de octubre entre 10 y 12 horas en La Haya, y esta manifestación es política cultural y, como hemos señalado, tiene como fin dar cuenta de que los chilenos en el exterior seguimos pidiendo justicia, pero no solamente los chilenos en el exterior, sino también nuestros compatriotas en Chile. Muchísimas gracias y esperamos poder reencontrarnos, y un abrazo afectuoso a todos, de toda la gente que ha hecho posible este conversatorio. Muchas gracias, compañeras y compañeras, amigos y amigos, compatriotas. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.